¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues ahora toca el turno de escuchar también a un gran amigo y una de las personas a quien yo le tengo mucho respeto, mucha admiración por la lucha, porque coincidimos en un punto muy importante en esta lucha de izquierda por la transformación de Jalapa. Es el licenciado Alfonso Osegueda Cruz, a quien le voy a pedir que si nos ayuda compartiendo en sus redes sociales para que también sus amigas, sus amigos, pues nos apoyen para pues que más gente se entere del mensaje y de las perspectivas que tenemos, pues como simpatizantes, como militantes de este movimiento de la Cuarta Transformación. Pues quiero hacer la presentación, la verdad que estamos teniendo personalidades de mucha altura, de mucho nivel político, de mucha lucha social por la Cuarta Transformación. Y bueno, pues aquí nos encontramos. Si tú nos estás viendo en este en vivo, ayúdanos a compartir, regálanos tu pulgar arriba y escucha que viene un temazo muy interesante. Lick, bienvenido, esta es tu casa. Al contrario, te agradezco mucho pues me siento muy a gusto de estar aquí contigo, con tu generosidad, como siempre, estimado Osman. Muchas gracias, Alfonso. Y con un buen cafecito bueno, Eso aquí es ya todo. aquí siempre que se llega huele a café. Y vamos diciendo salud aquí por Salud, esta charla. Pues eh, estamos en vivo completamente. Aquí no hay un boceto, aquí no hay trucos, no hay los negros, aquí es lo que es. Entonces, pues, Alfonso Osegueda Cruz, vamos a platicar un poquito de tu historia. ¿Sigues en la lucha izquierda? ¿Estás en la lucha izquierda? ¿Te puedo hablar de tú? Sí, por claro que favor. sí, por favor, Osman. Estás en la lucha izquierda desde los 16 años. Así es, 16 así es, años. así es. Bueno, yo nací en la Ciudad de México. Mis padres nacieron en un rancho del estado de Jalisco, en San José de las Moras, municipio de La Barca, y se fueron a la Ciudad de México con mis hermanos mayores. Y allí, pues en los barrios de la Ciudad de México, en la colonia 20 de noviembre, que está cercana a lo que es lo que era la cárcel de Lecumberri, que ahora es el Archivo General de la Nación, y enfrente ahora está la estatua de Berto Castillo, Claro. curiosamente, frente a ese palacio que pues significó precisamente una época de represión para el movimiento social, para la izquierda mexicana. A los muy jovencito en el CCH Oriente, yo estaba en el CCH Oriente con otros colegas, muchos de ellos están en la Cuarta Transformación, allá en la Ciudad de México. Y por cierto, nuestra presidenta de la República era Ajá. de CCH Sur. Ok. Entonces, finalmente, pues Cada quien en su trinchera coincidieron en una exactamente, lucha. ella estaba en otra organización y nosotros estábamos en otra, pero teníamos las mismas finalidades. Y posteriormente, en 1980, me vine al estado de Veracruz, aquí a Jalapa, Veracruz, con unos compañeros que algunos ya fallecieron, otros están todavía en la Más de lucha. 40 años. Más de 40 Exactamente, años. en la Wow. lucha, en medio de un clima fuerte de represión hacia la gente. Nosotros veníamos Claro. en una semiclandestinidad, ¿no? Wow. Fui militante del Movimiento Revolucionario del Pueblo y allí en Río Blanco nos vinculamos, me vinculé con una persona de mucha importancia para mi formación, que fue el padre Ricardo Zapata, El que padre era Ricardo, sacerdote. sacerdote. Yo fui sacristán ¡No, hombre! de su parroquia. Ajá. Antes había sido supervisor operativo de Conasupo Coplamar y fuimos despedidos en un movimiento que se acusó precisamente por los medios locales de generarse como un movimiento subversivo. En realidad no era un movimiento subversivo, sino era una organización de los pueblos indígenas Wow. que empezaba a gestarse en función pues de las demandas en contra de los caciques madereros de la sierra y bueno, esa vinculación
que tuve iniciando en estos momentos mi participación en la vida social de Veracruz fue muy importante, muy importante en lo que yo soy ahora, ¿no? Me tocó ser testigo de la formación de las primeras organizaciones indígenas independientes Claro. de la Sierra de Songolica, el TINAM, luego la OSIS, la Organización Campesina Independiente de la Sierra de Songolica, y luego la CROIS con los compañeros Maurilio, Berto Chocua, compañero Julio Atenco, en fin, gente que ya se nos adelantó en el viaje y que pues vivimos épocas de asesinatos, de represión, compañeros míos que cayeron en Por la la lucha, lucha. en la lucha. Wow. Algunos de ellos pues eligieron los caminos más radicales para pensando que se podía hacer un cambio de otra naturaleza, pero en general el movimiento revolucionario del pueblo, que es de mi origen, decidió integrarse a la lucha electoral. Claro. Y a la fusión. Por eso ya después vine a Jalapa en un proceso de fusión que dio origen al Partido Mexicano Socialista. El PMS. El PMS, que lo encabezaba, entre otros compañeros destacados, el ingeniero Eberto Castillo. Ok. Lo impulsamos como candidato a gobernador de Veracruz, también a la maestra Gloria Sánchez, en ese tiempo candidata a gobernadora. En fin, pues es una personalidades que hoy siguen con, tal vez no con el PMS, pero sí con la misma filosofía que dio origen a esa lucha encarnizada por la transformación. Es decir, porque digo, es importante hablar de estos temas, porque las generaciones venideras piensan que, o pensamos más bien que la cuarta transformación inició ahorita, que Morena, que a través del expresidente Andrés Manuel López Obrador se llega a la presidencia de la República. No, hay mucha historia atrás donde empezó a gestarse todo este ideal revolucionario de transformación sin violencia. Así es. En 1988 apoyamos la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Aquí en Jalapa llegamos a movilizar más de 20,000 personas en contra del fraude electoral. De ahí surgió lo que es el Partido de la Revolución Democrática, el PRD. Yo estuve apoyando, pues fui militante, fui integrante de los consejos estatales, tanto del PMS como del PRD. Me tocó el éxodo por la democracia con el compañero Andrés Manuel López Obrador cuando pasó a Jalapa, con mi esposa Ángeles y otros colegas acompañando a Andrés Manuel en esa proeza. Entonces son momentos de la vida de este país que hay que tenerlos siempre presentes. Yo digo para las nuevas generaciones, para mis propios, mis hijas, mi hijo, mis nietos, pues es muy importante el platicar y recuperar estas historias, porque eso es finalmente lo que dio el origen a este movimiento, que es el movimiento de regeneración nacional, ¿no? Sí, desde luego, y lo que se menciona es muy importante porque, fíjense, quienes nos sintonizan en el en vivo, es importante también que sepan que por eso muchas veces al interior del movimiento discordamos, ¿sí? Y es válido, digo, somos un movimiento crítico también, un movimiento que busca la reflexión, pero muchas veces hay personas que llegan y piensan que el movimiento lo crearon ellos, no en un ánimo de egoísmo ni de decir, pues ustedes no son bienvenidos al proyecto de transformación. Claro que son bienvenidas y bienvenidos aquellos que se forjen en estos ideales, pero que nunca olviden esta historia, ¿no? Porque entonces olvidarnos de la lucha que dio origen a lo que hoy se ha conseguido es un pecado capital para la historia contemporánea del movimiento. Alfonso, me hablas de incluso muertes, ¿sí? Me hablas de que incluso hubo mártires que por esta lucha cayeron en el camino y que hoy muchos disfrutamos incluso
de esa libertad que esa sangre nos dio. Claro, claro. Pues Miguel Ángel Chocua, el compañero Inocencio Romero, en fin, Antonio Baxin, mucha gente que fue prácticamente asesinada en gobiernos que eran de dictadura, Claro. Era una dictadura de partido y aliada a los caciques. Y recientemente, pues, el doloroso asesinato de nuestra compañera Regina Martínez, que pues era nuestra principal vocera, la vocera principal del movimiento social en Veracruz, y que desgraciadamente se enfrentó a una serie de poderes que ahora todavía están presentes, pero ya degradados, un poco más disminuidos. Ya ahora el movimiento de la Cuarta Transformación, lo que quiero decir, el primer mensaje es que esta libertad democrática, hacer este tipo de programas en los 70s y en los 80s era prácticamente imposible hacerlo en Veracruz. Claro. Aquí estaríamos vigilados, aquí estaríamos apuntados, perseguidos, sí, claro. y bueno, era prácticamente imposible. Entonces, valorar el clima de libertad es cuando la oposición habla de Andrés Manuel López Obrador como un dictador o de Claudia, que es una autoritaria, no saben absolutamente de lo que significa vivir persecución ante la persecución y la represión de un régimen verdaderamente autoritario como el que tuvimos especialmente en Veracruz, ¿no? Que Luis Velázquez le llamó un infierno llamado Veracruz. Wow. Sí. Un infierno llamado Veracruz. Increíble, digo, y es por ello la importancia de escuchar los antecedentes históricos. A nosotros nos nutre, digo, previamente estábamos platicando de algunas experiencias y algunas coincidencias. Más adelante vamos a hablar un poco del primer gobierno municipal de Morena, en el cual Alfonso fue el secretario del ayuntamiento de esta capital de Jalapa. Pero fue el primer gobierno de Morena y donde hubo un montón de cuestiones complejas a la hora de gobernar, porque claro, incluso el propio presidente expresidente Andrés Manuel López Obrador decía: nos tocó el mejor gobierno en el peor de los momentos. Pero bueno, habrá un paréntesis, una pausa. Inicias también, Alfonso, fuiste secretario del Ayuntamiento de Soledad de Doblado. Sí. Sí. Desde ahí empieza el tema de la administración pública. Exactamente, desde ahí nacen los primeros gobiernos municipales de izquierda, Soledad de Doblado, Tezonapa y Oteapan. Fueron los tres primeros gobiernos municipales de izquierda. Ya anteriormente había gobernado el PPS, pero no así con una hablamos del 89 tradición de izquierda. Posterior a 1988, que fue el movimiento de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Y en esos gobiernos pues se enfrentaron también un clima bastante fuerte de represión. Ya platicaré después un tema sobre el agua, pero los problemas estructurales que se vivían en ese momento, algunos de ellos siguen siendo los problemas que vivimos actualmente en el estado de Veracruz. Y necesitamos, por eso mi aspiración es por eso, es para poner a discusión algunas problemáticas que son estructurales, que vienen de muchos años, claro, y que es necesario que la perspectiva de un gobierno de izquierda los pueda abordar realmente en función de los intereses populares. Desde luego. La experiencia en la Secretaría del Ayuntamiento de Soledad de Doblado te despertó más interés en seguir participando en la vida pública del país. O claro, ya lo traías o sea, porque una cosa es la lucha política y literalmente a veces ser caudillos, mártires de una lucha, de un llamado Veracruz infernal, pero la otra es ya la administración pública, es decir, ¿cómo se siente esa transición de ser un luchador por la causa y luego ser gobierno? Es todo un reto, creo que cometimos muchos errores.
Apenas he tenido un reencuentro con el presidente municipal de ese entonces, que es Eufemio Castro Fernández, y enfrentamos una dinámica pues difícil, ¿no? Difícil de quienes gobiernan esas tierras, de quienes tienen poder político en esas tierras, y particularmente dimos una lucha también desde el ayuntamiento. Claro. O sea, lo que decidió el pueblo fue recuperar el sistema de agua que estaba en poder del gobierno del estado. Wow. Y se tomó por la vía de los hechos la administración del agua en un acto pues bastante fuerte, porque en ese tiempo que pues parecía un asalto estilo Comuna de París, por primera vez en Soledad Doblado había una equidad en la distribución del agua. Wow. 2 tubos llegaban a suministrar el vital líquido a Soledad de Doblado. Uno era para el pueblo y el otro era para el ganadero más importante. ¡Wow! Híjole. Entonces, Desde el pueblo, la repartición injusta exactamente, de los recursos, en manos de un gobierno que tenía un cobro indebido y que no permitía que la ciudadanía participara en la gestión del agua. En esos momentos, en asambleas populares, la gente administró el sistema y fueron unos momentos verdaderamente gloriosos. Ya había agua para todos. Sin embargo, el gobierno, en vez de, nosotros queríamos municipalizar el sistema y enfrentamos pues una actitud del gobierno represiva y centralizadora del recurso. Encarcelaron compañeros. No, hombre. Yo tuve una orden de aprehensión. ¿Cómo cree? Por 10 delitos como secretario del ayuntamiento por simplemente estar presente en los actos del poder de la ciudadanía ejerciendo su derecho al agua, ¿no? Yo le tengo mucho agradecimiento a la compañera Ana María Vera, ¿sí? Que fue defensora de los derechos humanos, porque gracias a ella, después de muchos años, claro, pudimos desmantelar las órdenes de aprehensión que todavía pesaban sobre algunos compañeros. Estuve apoyado al Ministerio Público. Por la gente, un agradecimiento a la gente del PRT, a la gente del UGOCEP. En ese tiempo estaba Margarito Montes Parra, el maestro Ramón Chavira, que dieron una solidaridad, brindó la gente de la cuenca una solidaridad, prácticamente una movilización que cerró el puerto de Veracruz, y con la gente de Soledad de Doblado pudimos detener la represión, que salieran de la cárcel los compañeros y que se iniciara un proceso pues para que la gente participara en la gestión del agua. Sin embargo, los problemas del agua siguen sin tener una solución, y uno de los elementos es ese: se necesita una participación de la gente en el gobierno del agua. Sí, desde luego, y el tema del agua, digo, es algo que actualmente en Jalapa, digo, yo colindo con Jalapa y tengo amigos ahí, y sí, es muy difícil todavía el asunto de la distribución del agua, la cuota mínima, ¿no? Desde mi perspectiva, yo también estuve en SEMAS, por ahí colaborando un tiempo, un pequeño tiempo en atención a usuarios, yo me llevaba todos los cocolazos, y había la razón de la gente, dice, ¿cómo te voy a pagar la tarifa mínima si no tuve agua, ¿no? Y lo que me dices es que ya es parte de la normatividad que se debe aplicar, cobrar la tarifa mínima. Dice, luego no tengo agua y me llega excesivo. Es decir, siempre ha sido también una cuestión de la distribución. Ahora, lo del tema del agua, cuando grandes empresas, digo, en ese momento Soledad de Doblado era pues un ganadero, pero actualmente son empresas gigantes, empresas refresqueras, que si tuvieran miles de seguidores, no diría su nombre, pero como no los tengo, bueno, ya saben de quién estamos hablando, de esas refresqueras. Exactamente. Y son quienes acaparan el vital líquido. Claro, ¿no? Claro. Y es una lucha que se debe emprender, pues no nada más de manera
coordinada, gobierno del estado y municipios, también la federación, a través de Conagua, interviene en esa coyuntura Así es. de gestión. Pues muy bueno, digo, seguimos en los temas, fundador del Centro de Servicios Municipales, Heriberto Jara, en los 90. Ya en los 90 formamos el Centro de Servicios Municipales Heriberto Jara, con la filosofía de ir apoyando la gestión de los gobiernos municipales en términos de capacitación y asesoría. Y desde 1990, el año en que nació una de mis hijas. Yo soy del 91. Ah, mira. Ya casi ahí. Hasta la fecha me he dedicado a la formación y a la asesoría municipal. Actualmente brindo asesoría municipal a autoridades municipales, en este caso autoridades municipales de Morena, ¿no? A nivel nacional. Seguimos en esa formación, hemos aprendido muchas cosas y pues el CESEM ha sido, digamos, acompañante, testigo de experiencias muy importantes en la gestión municipal de este país. Claro. Y a través del Instituto Nacional de Formación Política Morena, ¿usted ha tenido alguna participación por ahí? Actualmente estamos en eso. Y lo que te quiero decir es que hay experiencias, estimado Osman, experiencias municipales que han sido exitosas, que han logrado establecer algunos elementos muy importantes que van en un sentido contrario al modelo neoliberal de gestión local y que es necesario que se puedan compartir y replicar. Claro. A mí me da muchísimo gusto, por ejemplo, que uno de los planteamientos que hizo la compañera Claudia Sheinbaum Pardo a los municipios de todo el país es a que replicaran la acción de construir senderos seguros, que es una experiencia de Iztapalapa que hizo la compañera Clara Brugada. Claro. Y Clara Brugada lo que nos decía es que necesitamos un lugar, un sendero, un camino donde cualquier persona, una niña pueda caminar de manera segura, porque eso nos indica que todas las personas pueden caminar en forma segura por ese lugar. Y ahora ya es una política que se pretende realizar a nivel nacional. Increíble. Creo que vamos avanzando. Desde luego, yo estuve trabajando hace algunos meses en Ciudad de México. A mí me tocaba caminar en Tlalpan. Y ahí hay una parte también donde este sendero es seguro, ¿no? Y por ahí te encuentras un punto de acompañamiento policial, en este caso, mucha iluminación, botones de pánico. Es decir, son experiencias que están funcionando de manera real y que qué bueno que se permea toda la República a través de la... Y murales. Es toda una dinámica mediante la cual la población va teniendo una injerencia y una gestión del espacio público, ¿no? Gestión del espacio público. Ajá. Hay experiencias notables. El presidente municipal de Altamira, en Tamaulipas, realiza mañaneras municipales. ¡Wow! Increíble. Eso, por ejemplo, nos faltó en Jalapa, que se construyó una narrativa en contra de la administración morenista que no se pudo detener. Entonces, de pronto, el presidente municipal de Jalapa, Hipólito Rodríguez, era el peor presidente que había, era la tilda, ¿no? Lo mismo que quisieron hacer con Andrés Manuel López Obrador. Claro. Pero el antídoto preciso de nuestro expresidente de la República fue crear un mecanismo directo de conversación con el pueblo y con el periodismo, de tal manera que fuera un ejercicio que claro, enfrentara todas las distorsiones. Se dicen muchas mentiras y creo que esa narrativa ha sido construida precisamente por los intereses que están en contra del proceso del humanismo mexicano y de la Cuarta Transformación. No, y vamos entrando en materia, digo, aquí mi amigo Alfonso Cegueda Cruz fue el primer secretario del ayuntamiento de una capital encabezada por Morena.
Y eso hay que decirlo. Yo trabajé también en esa administración, soy testigo fiel, digo, porque no se trata de defender nada más por defender, porque yo estuve ahí, porque todo lo que Claro, hicimos fue bueno. Pero también es cierto que tenemos que desvirtuar todos aquellos señalamientos que han sido erróneos, ¿no? Y que a claro, veces la gente se queda con una perspectiva equivocada si no lo damos a conocer. claro. Ahora, pues ahí la consigna general pues era tirarle al primer gobierno municipal de Morena, ¿no? Eso era lo que yo creo que muchos de Claro. los opositores pues, estaban buscando, señalar, denostar y hacer narrativas en torno a yo creo que a cuestiones mal informadas, ¿no? Porque creo que hubo cosas muy rescatables, por ejemplo, la creación, el combate a una empresa transnacional en torno al asunto del relleno sanitario, tengo entendido que era Veolia. Así es. Este, ¿Cómo estuvo ahí el asunto? Porque fue una Sí, sí, defensa claro. realmente del pueblo Muy jalapeño. importante. Y ahí tuvo mucho que ver la compañera Ivonne Cisneros, quien fungía como síndica municipal y, por supuesto, presidente municipal. Nuestro equipo jurídico fue excepcional, que no se vendió. Claro. Que Estaba Andrea Andrea Doria, Doria, le mandamos un saludo Andrea también a Doria, Andrea Doria. saludos a todos los A Ivonne colegas. Cisneros. Jalapa pagaba millones y millones de pesos a una empresa transnacional que no remediaba absolutamente nada, que no gestionaba adecuadamente el relleno sanitario. Y en medio de un gobierno como el de Yunes, que ahora Ah, sí, ya claro. es, Sí, ya ya va a está. estar en este lado, Está pues, buscando de este lado. pero era un gobierno adverso al primer gobierno municipal en una capital que gobernaba Morena. No olvidemos que todavía no llegaba el compañero Cuitláhuac a la gubernatura, ni tampoco Andrés Manuel López Obrador era presidente Fue de la un año, ¿verdad? República, El un que año, en 2018. 2018 fue un año que tocó Así es, coincidir así es. gubernamentalmente con Miguel Ángel Yunes Linares. Yo me acuerdo que en ese entonces también valientemente, pues por esa presión que estaba haciendo gobierno del Estado, en todos los sentidos, no nada más era en el tema del relleno sanitario, estaba haciendo presión en En todos todos los los sentidos. aspectos. Eh, y yo me acuerdo que ahí el doctor Hipólito sale valientemente a dar pues, una respuesta al entonces gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y remata con una frase, digo, lo pone en su lugar en todos los aspectos, y remata con una frase: no se le olvide que yo no tengo un hijo en campaña, porque en ese entonces estaba para campaña para gubernatura Su su hijo, hijo, y un exactamente, tema de sí, es nepotismo cierto, brutal también, abiertamente, ¿no? claro, claro. En los primeros días ya teníamos tomas del Palacio Municipal, o sea, no olvidemos eso, o sea, había una abierta confrontación. Eh, Te quiero recordar un elemento que nos hizo falta divulgar, y hay que hablar de eso, Claro, por pero favor. el 30% de la obra pública se quedaba en manos de la organización Antorcha Campesina. treinta El por 30%. ciento de la obra pública. Pero para que se den una idea, Antorcha Campesina tenía hasta sus empresas contratistas que hacían obra pública. wow. Sí, recuerdo que en ese Así entonces, es. incluso se metieron al Palacio Municipal. Sí Sí, recuerdo hubo también. secuestros. Claro, 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 y no dejaban Final, salir a nadie. O sea, eran las viejas prácticas que estaban acarreándose de gobiernos neoliberales. Recordemos también que el gobierno del doctor Hipólito Rodríguez Herrero venía después del gobierno de Américo Zúñiga. Entonces, el asunto con Veolia se gestó en el así gobierno de es. Américo Zúñiga. Es un problema que heredan y que se le Exactamente. pagaban millones y millones de pesos por la gestión de residuos y no había gestión de residuos. Exactamente. Y también el asunto de estas... Bueno, recuperamos el relleno sanitario y otro elemento que no se sabe, pero 35 toneladas diarias se llegó a procesar con un
modelo de gestión de aprovechamiento de los residuos orgánicos que el maestro Francisco Martínez Tlapa gestionó, y con un modelo creado en México, 35 toneladas diarias de que se llama residuos orgánicos, allí en la central de abasto, se convertían en compostaje. Sí, yo recuerdo esa experiencia, poco se sabe, pero ganó un premio internacional. El Premio Iberoamericano de Municipalidades fue premiada en la experiencia de Jalapa. Increíble. Entonces, fíjense, son cosas que no se saben. Voy a cerrar la puerta porque está encerrando un poquito el aroma. Perdón. Pero estamos aquí, es totalmente en vivo y son las condiciones técnicas que nos obligan a cerrar esta puerta, pues estaba metiendo el aroma a la comida y ya como que empezaba a picar la garganta. Fíjense, un dato interesante que ustedes no sabían, ¿qué es eso? Hubo un premio iberoamericano por la gestión de municipalidades, por la gestión de los residuos en Jalapa. Sí. Ustedes pueden ir incluso a la central de abastos y ahí está el centro de compostaje. Claro. Y te pueden regalar tierra. Bueno, en la administración del doctor Hipólito nos daban abono. Claro, claro. Composta. Sí. Y eso también hay que mencionarlo. En ese momento a mí me tocó colaborar en la Dirección de Desarrollo Económico. Y también hubo mucho apoyo a las localidades, 6 de enero, sí, se democratizó. Chiltoyac. Y lo que hicimos fue, se otorgaron plantas de café, plantas de limón, proyectos cárnicos para la producción de carne de conejo, gallinas ponedoras, abejas. Pero ahí hicimos un match con la composta, porque cuando llevábamos las plantas para fortalecer la productividad de las tierras en esas localidades, llevábamos también la composta. Así es. Entonces, de los residuos orgánicos de la ciudad de Jalapa, se generaba composta que se ofrecía y volvía a la tierra para seguirla haciendo más productiva. Y eso es algo que se debe los grupos campesinos. Jalapa no tenía, por ejemplo, policía municipal. Policía, exacto. O sea, todo era estatal. Cuando Fidel Herrera dejó entrar los Zetas y les otorgó el estado de Veracruz, desaparecieron las policías intermunicipales, que en ese caso estaba la Policía Intermunicipal de Jalapa, Banderilla, Tlanehuayocan, y entonces pues los índices delictivos y la violencia, pues recordarán quienes vivieron esas épocas, pues los grupos hicieron de Jalapa un territorio de ellos, y gente asesinada también, muchas víctimas de la violencia delictiva. Nosotros como CECEN apoyamos a gente de por aquí, de la Guadalupe Victoria. Sí, pues aquí exactamente en la Guadalupe Victoria había como bueno, estaba entendida ya como una zona de tolerancia. Así es. Había, exactamente. Le llamaban lugares de mala muerte. Exactamente. Aquí hicimos algunos murales junto con la gente, pues, que participaba de las colonias. Fueron tiempos muy difíciles, pero a lo que voy es que de la nada, sin recursos extras, Jalapa construyó su propia policía municipal. Sin recursos adicionales. Eso fue una proeza. Por eso no había esa posibilidad de bachear como hubiéramos querido, y hubo muchos problemas con la ciudadanía por eso. Pero finalmente hicimos una policía profesional que ganaba bien, que eran jóvenes capacitados en la academia y que eran jalapeños, que fueron adiestrados y educados en materia de derechos humanos, claro, de operativos respetuosos. Porque el concepto es policía de proximidad. Y fíjate que teníamos una percepción de la inseguridad en Jalapa de 80%, 80 y tantos %.
Claro. Y nosotros, de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad urbana, la dejamos en 56%, o sea, bajamos más de 20 puntos porcentuales La percepción. en la percepción de la gente en materia de seguridad. Y ese es un legado. Ahora también tenemos un repunte, desgraciadamente. Ahí estamos, de acuerdo a la encuesta nacional de seguridad urbana que ayer se publicó, estamos arriba del 60%, o sea, no hemos avanzado se quedó ahí debidamente, pero es algo que tenemos que avanzar, tenemos que discutir nuevas estrategias de prevención social de las violencias. Sí, y digo, desde luego, porque debe haber siempre, y lo hemos dicho en algunos videos anteriores, siempre tiene que establecerse un mecanismo de equipo en el que participe la academia, el sector empresarial, el gobierno y el eslabón más importante, que es la ciudadanía. Se le llama el esquema de bueno, no es triple hélice, ya son 4 hélices, pero que todos tenemos que trabajar en torno a un proyecto común. Es decir, si hablamos del agua, tenemos que incluir a estos 4 elementos de la cadena. Si se trata de seguridad, tenemos que incluirnos. Y muchas de las cosas que yo recuerdo que se impulsaron en el primer gobierno municipal de Moreno, en la capital de Jalapa, fue eso, que realmente se buscaba incluir. Es decir, posiblemente era un ejercicio que implicaba más trabajo, más labor, porque teníamos que hacer una labor de sociabilizar, de escuchar. Me acuerdo del Festival del Pambazo, que el primer Festival del Pambazo lo llevamos a cabo en el 2019, ahí con el doctor Hipólito. Hoy se queda ya como un legado social lo que hizo la ciudadanía y el sector empresarial. 2 de los eslabones de la hélice es captarlo, pero el sector empresarial se está empezando a sumar, porque están viendo que hay una movilización impresionante de consumo, pero sobre todo de consumo local. En la experiencia que tuvimos, hubo una derrama en el primer Festival del Pambazo, hubo una derrama de aproximadamente $1 millón en 3 días. Buscaban pambazos alrededor de Jalapa, porque en Jalapa ya no había. Entonces yo veía algunos compañeros expositores de pambazos que venían a comprar pambazos en las panaderías de aquí. Le digo, pues, ¿por qué hasta acá? Dice, pues en Jalapa ya no hay pambazos, ¿no? Entonces fueron los 3 días que Jalapa se quedó sin pambazos. Así es. Y de ahí se viene ahora con estos proyectos que han trascendido. Yo por eso quiero reconocer e informarle a la gente, porque es muy fácil decir en una época de pandemia, en una época el COVID, políticamente adversa con el yunismo en el estado de Veracruz, en una época donde las demandas eran muchas y el recurso era poco. Siempre en temas de presupuesto se habla de una cobija o de una sábana que cuando tapas acá destapas otro lado, porque no hay recurso que alcance. Exactamente. Yo considero que hubo logros muy importantes y que están todavía presentes. Por ejemplo, desde la Secretaría del Ayuntamiento impulsamos el Cabildo Abierto. Cabildo Abierto. Antes había votación de regidoras y regidores que lo hacían por escrito sin asistir a las sesiones. Wow. Y eso se valía. Que nomás firmaban y y no, ni siquiera iban a las sesiones. Eso se acabó, hay un cabildo abierto. A mí me da mucho gusto que en la administración de Ricardo Agüet se haya seguido ese planteamiento del cabildo abierto, donde se discutían problemas muy difíciles de Jalapa y ahí se resolvían delante del pueblo, ¿no? Son organismos de deliberación que deben de continuarse, tienen que profundizarse, ¿no? Yo creo que hubo un ordenamiento también del comercio informal importante. Fue un reto ahí. Exactamente, era muy difícil. Bajo la filosofía siempre de trabajo sí, desorden no. Porque era lo mismo que pasaba con Antorcha Campesina y el presupuesto del que hablabas, Alfonso. Sí. Pues ya llegaba los líderes de Antorcha Campesina, a ver,
me toca tanto de obra pública y estas son las empresas a las que hay que adjudicar. Hipólito dijo, no. Aquí el presupuesto es participativo. El presupuesto es del pueblo. Y el pueblo va a decidir hacia dónde se va a enfocar la obra pública. Porque yo también quiero apuntar que fue el gobierno municipal donde más obra pública en la periferia existió. Es muy fácil, es muy cómodo y es muy público hacer obra pública en el centro de la ciudad, porque es lo que más se ve. Claro. Pero el reto es hacerlo en las periferias, ¿sí? Sin que el centro o la visibilidad te exija, aquí no hiciste. No. Sí, fíjate que uno de los elementos que falta por hacer, creo que hay también hubo errores en la administración de compañero Hipólito, hay que reconocerlo autocríticamente, Claro. pero algunos de los elementos que hay que rescatar es la defensa de los bienes naturales. Desde luego. Y en ese sentido, creo que sí tenemos que discutir cómo se realiza el desarrollo urbano en nuestras ciudades, en la zona metropolitana de Jalapa, porque los problemas de movilidad y de agua también tienen que ver con un modelo de carácter neoliberal que privilegia los grandes asentamientos inmobiliarios, los grandes equipamientos que no están dirigidos a la inversión en vivienda de interés social, sino están dirigidos al capital inmobiliario para la especulación. Claro. Y en ese sentido, estos asentamientos lo que hacen, estimado Osman, es consumir enormes volúmenes de agua, claro, y crean conflictos en materia de vialidad. Y Jalapa va hacia Emiliano Zapata y Emiliano Zapata se convierte en el nuevo Jalapa. En uno, exactamente. Entonces tenemos que poner a discusión, de alguna manera, vamos a decir que el apuntarme, el registrarme como aspirante a la presidencia municipal de Jalapa, lo que busca es exponer la problemática y ser de alguna manera una provocación para discutir un cambio de rumbo. Claro. Y en ese sentido, lo que se ha hecho con éxito para revertir este modelo es ya frenar este tipo de desarrollos de tal manera que la gente tenga la capacidad de participar en la planeación urbana. Claro. Porque el tema del agua, creo yo, que se sigue gestionando como en la época que nos tocó vivir a nosotros en los 80s, en los 90s, claro, y tenemos que cambiar el paradigma. Es necesario discutir si la autonomía política, es decir, la autonomía de gobierno del organismo operador tiene que continuar. Wow. De tal manera, o sea, tenemos que discutir si es necesario que tenga una autonomía operativa, pero que en la Junta de Gobierno de SEMAS haya una participación popular de tal manera que la gente que carece de el líquido vital tenga posibilidades de incidir en la toma de las decisiones. Y lo que se ha demostrado en aquellos lugares donde se ha municipalizado el servicio y sociabilizado, o sea, el poder popular. Wow. Entonces, lo que hace es que facilita inclusive para los empresarios y para los comerciantes de los municipios, facilita su interacción y la resolución de problemas que ya nos llegaron ahora sí al cuello. Tenemos tarifas que, por ejemplo, para el pago anual, tú consumes arriba de 5 metros cúbicos como promedio, pues ya te cobran 10. O sea, tenemos que discutir las tarifas y tenemos que discutir el cómo se manejan las válvulas y tenemos que hacer porque eso lo ha planteado la compañera Claudia Sheinbaum, se tiene que hacer una revisión nacional de las concesiones y de las aperturas que ha hecho la Conagua. Wow. Ese organismo que nació, no olvidemos, sí, desde luego, por
Carlos Salinas de Gortari con consignas específicas. para privatizar Y el beneficiar, servicio. claro. Exactamente. Sí, Entonces los luego. ayuntamientos está en la letra constitucional que se tiene que administrar el agua y los servicios públicos, pero en la realidad eso no ocurre. Y ahora creo que hay que discutir estos temas, ventilarlos. No, pues y qué bueno que se pone sobre la mesa, porque digo, es uno de los descontentos y ya estamos en el tema de las actuales problemáticas de la ciudad. Ahora, uno de los principales retos en los gobiernos, digo, a mí me ha tocado hacer algunas entregas, recepción, entregar puestos, recibir puestos, es muchas veces la soberbia del servidor público que llega, ¿sí? O de los funcionarios públicos que llegan, porque llegan los fregones y se van los que no saben, por no decir como debe ser, ¿no? Y entonces pareciera que todo lo que se hizo está mal. Exacto. ¿No? Y nunca hay una continuidad seria, real, formal, en beneficio de Jalapa, de la ciudad, de cualquier gobierno municipal, que nos diga, oye, esto funcionó. Quiero celebrar que hoy el actual gobierno ha rescatado algunas cosas. Digo, no quiero decir que todas, claro, pero hay cosas que sí se han permeado, como el cabildo abierto, que yo me aventaba todas las sesiones, así duraran 2, 3 horas, que estábamos ahí y veíamos a los regidores participar en vivo. Y eso es una gestión que aquí Alfonso emprendió en conjunto con el cabildo, celebrarlo, y ese tipo de medidas adoptadas ha seguido. Pero uno de los problemas es ese, o sea, que llega un nuevo gobierno y quita todo y empieza desde cero. Claro. Mira, yo, pues en Jalapa de alguna manera nos conocemos muchas personas. Yo tengo mucho respeto por Ricardo Agüed. Te lo quiero decir. Cuando estábamos en la Sierra de Zongolica y el gobierno de Duarte dejó sin recursos a los albergues, Ricardo Agüed, a través de la compañera Marta Valentina, fue quien nos apoyó para llevar víveres a las escuelas de Atlahuilco, de la Sierra de Zongolica. Y compañeros morenistas no apoyaron. Claro. Él no era morenista, pero no era de izquierda, pues, más bien. Pero apoyó. Yo considero que es muy importante recuperar lo positivo de todas las administraciones que ha tenido Morena. Es muy importante recuperar, se hizo una gran cantidad de obra pública impresionante, y también pues las audiencias, yo creo que eso es muy importante, el contacto directo con el pueblo, ya lo dijo Luisa María Alcalde, que tiene que ser parte de las filosofías pues de los principios de cercanía con la gente, desde ¿no? Luego. Entonces estar en contacto con la gente. Sin embargo, sí creo que tenemos que discutir un giro hacia la izquierda, que significa tenemos que hacer cambios que no han ocurrido, y no solamente en Jalapa, sino a nivel nacional. Todavía no ha arraigado la cuarta transformación en los gobiernos locales de manera general. ¡Bum! Todavía claro. Seguimos teniendo las políticas y los mecanismos que de una estructura, de un diseño institucional que no está elaborado, que no se dio para servir a la gente. En ese sentido, sí necesitamos una profunda reforma municipal, mi estimado. Coincidirás conmigo, Alfonso. Fíjate que yo también por ahí tomamos los cursos de formación política de Morena, y hubo una participación importante. Yo me acuerdo que por ahí del 2021, de compañeras y compañeros que en otros estados habían sido electos ya como ediles, y preguntaban, ¿qué es lo primero que llegamos a hacer? ¿No? Y es una pregunta muy compleja, ¿no? Muy profunda, pero a la vez muy fácil. ¿Qué es lo primero que hay que hacer? Reformar lo que acabas de decir, el marco normativo, sí, que fue diseñado por gobiernos neoliberales que buscaban beneficiar a algunos cuantos por encima del pueblo, y que
el mecanismo jurídico que obliga a tu actuar está acondicionado para que beneficies a unos cuantos, ¿no? O para que sigas con ese tipo de prácticas. Entonces, lo primerito es hacer esas modificaciones a los marcos regulatorios. Pues a nosotros nos tocó también ahí en el Ayuntamiento de Jalapa, pues el nuevo reglamento de desarrollo económico y turístico. Hablo de lo que a nosotros nos correspondía, claro. Pero así como eso, con la maestra Ivonne Cisneros, se hicieron una serie de modificaciones a los reglamentos, porque ella como síndica presidía la comisión de reglamentos y circulares en el ayuntamiento. Y se empezaron a hacer una serie de reformas al marco regulatorio que generó bondades al pueblo para poder gobernar desde la izquierda. Sí, sí, ahora falta profundizar y dirán algunos, ¿por qué no lo hicieron en su momento? O sea, hubo muchas limitaciones de carácter político, también hay que decirlo, pero ahora, después del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y con la cobertura que brinda la presidencia de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, con gobernadoras y que son municipalistas que ya existen en territorio nacional, ya las condiciones están cambiando. Un tema, por ejemplo, la cuestión de la obra pública, los ayuntamientos se les restó en el neoliberalismo la capacidad de hacer obra de manera directa, es decir, que tuvieran la capacidad de instalar sus propias luminarias, que tuvieran la capacidad de hacer pavimentación. Sí, les ataron las manos con el objetivo de contratar. ¿Qué es lo que sucede? Decía la compañera Clara Brugada cuando me invitó, pues, y no es para alardear, pero la compañera nos invitó a través de gente, pues, municipalista, cuando fue a visitar una comitiva de Naciones Unidas y de la UNESCO. Ahí fuimos a Ángeles, fue mi hija también, y nos platicaba que ella se la pasaba firmando contratos de obra con compañías que pavimentaban y que ponían lámparas en las calles. Y dice, pues, ¿cómo voy a financiar los proyectos de las utopías que quería ella hacer como sistemas de cuidados en las colonias? Y lo que hizo fue aprovechar la época del COVID para hacerse de un parque de maquinaria y de fortalecer la alcaldía, y empezó a desarrollar obra pública de manera directa, sin contratar. Excelente. Volviendo al origen que dio nacimiento a esa dirección de obras públicas, ¿no? Exactamente. Y que en su momento la Secretaría... Claro, y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes le pasó lo mismo. Yo estuve también en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Teníamos capacidad, se perdió la rectoría del Estado en materia de obra pública en México. ¿Qué es lo que pasa? No. Que las obras, cuando se hacen por una compañía contratista, te valen 20, 30, 40, 50% más que lo que es el costo si las hace el propio gobierno municipal. Tenemos que volver al origen. Claro. Y eso es desmantelar este sistema. Por lo tanto, tenemos que hacer una arquitectura nacional y estatal. Y ahí yo creo que el papel que juega nuestra gobernadora y la representación de Morena en la Cámara de Diputados, en el Congreso veracruzano, es crucial. Creo que ella ha apuntado, la gobernadora Rocío Nale, por ejemplo, sobre la necesidad de modernizar el transporte público. Claro. O sea, ¿cómo vamos a enfrentar un problema de movilidad tan grande cuando hay más automóviles que viviendas en Jalapa? Eso es una, y luego un servicio público congestionado y en deplorables condiciones, que no hay dignidad a la hora del traslado. La verdad. Necesitamos paraderos, necesitamos horarios adecuados, necesitamos choferes capacitados, unidades que sean limpias. Claro. Necesitamos que haya un ordenamiento y se puede hacer un programa. Los ayuntamientos no tienen capacidad, no tienen atribuciones
pero sí tienen una silla en materia de planeación en transporte público de pasajeros. Ok. Entonces hay que utilizar ese mecanismo porque hay propuestas jalapeñas que hay que retomar para ordenar de tal manera que se hagan empresas para hacer un transporte público de pasajeros metropolitano con autobuses dignos para la gente. Desde luego. Es increíble este tema ahora de movilidad. Estamos en tema de obra pública, estamos en tema de agua, ahora estamos en tema de movilidad. Y fíjense que en mi experiencia, amigo, yo cuando fui a Ciudad de México me perdía en el metro, no sabía si iba o venía, la verdad. Entonces, ya ibas ahí como con temor, ¿no? Pero tienes que verte confiado, porque también hay muchas, hay muchas suspicacias y temores de la Ciudad de México. Yo les puedo decir que, habrá algunos lugares, hoy la gran mayoría se empezó a pacificar, Sí. Hay un transporte, un proyecto de movilidad integral, Sí. digno y bastante certero, al grado de que yo me perdía. No, era tanto lo que había en el menú que no sabía qué usar. Si la bici, porque con tu tarjeta tú puedes usar la bici. Y yo creo que por eso en su momento hubo una impresión y aspiración a una ciclovía en Jalapa. Creo que fue muy celebrada, pero muy debatida. Y como todo, debe haber una tesis y una antítesis para poder crecer en una buena, en una buena teoría. Pero platico todo esto porque, tampoco estoy diciendo que puede llegar una red subterránea de metro en Jalapa, pero No. sí podemos aspirar a tener otro tipo de movilidades ecoamigables. Claro, claro. Y de mejor tránsito en la ciudad. Hay que invertir la proporción. Si tenemos un transporte público de pasajeros eficiente, entonces se desmoviliza, la gente ya no va a preferir perder tanto tiempo en un automóvil y va a hacer uso del transporte público. Y Jalapa antes se usaba más el transporte público, esto ha dejado de suceder. Esto ha dejado de suceder en Jalapa, se camina poco, se camina menos y deberíamos de perseguir el objetivo de que el 60% o si no más de la gente nos trasladáramos en transporte público y actualmente lo que sucede es al revés. O sea, tenemos más de 14,000 taxis, más de 200,000 automóviles. Claro. Hay más automóviles que viviendas, por eso todo este hacinamiento que hay en las banquetas para estacionar los automóviles. Pero la gente sufre. A veces hay horarios donde no se utiliza el transporte público, donde van vacíos los camiones, pero hay horarios en los que no cabe nadie. Y además hay pocas unidades en mal estado. Hacer una empresa pública, privada, en fin, tenemos que poner a discusión la ciudad y en ese sentido es el reto que tiene este municipio de Jalapa y la zona metropolitana en su conjunto, de tener un sentido, de recuperar el origen del movimiento. Porque además creo que a los sectores empresariales jalapeños ya este modelo ya no les gusta. Claro. Ya se dieron cuenta que este modelo ya tuvo sus límites y no es posible que siga esta tendencia. Esta tendencia es irracional. Sí, claro. Y desgraciadamente todavía, te repito, la cuarta transformación nos ha dejado a deber como proceso, pero tenemos que apuntar en ese sentido. Por eso hay mucho descontento en la militancia. Sí, desde luego. Por eso no les gusta a los compañeros y a las compañeras que de pronto surjan experiencias pues que no están respondiendo a las expectativas populares. Eso es lo que también, vámonos yendo al último tema. Les recordamos a quienes nos sintonizan, que nos ven, regálenos un pulgar arriba, compartan. Estamos con el licenciado Alfonso Osegueda Cruz, es aspirante, o actualmente está en el proceso interno, por la
bueno, en este caso es la precandidatura por Morena, o ya, bueno, es un proceso interno para definir la candidatura de Morena, no, y estamos hablando de temas profundos, de temas que tienen que salir a debate. Él hace un llamado a que la ciudadanía participe de manera más activa, más enérgica en, en el gobierno municipal. Podríamos hablar de sociabilizar el municipio. Sí, fíjate que en México hay experiencias notables que sería importante retomar. Parlamentos municipales al estilo Bolivia, Wow. Paraguay, ha habido el Parlamento Democrático Mendocino en Ciudad Mendoza, Okay. que estuvimos apoyando, el Consejo de Representantes en Jalcomulco, que fue una experiencia muy bonita. En fin, hay veracruzanas, ¿no? A nivel nacional hay otras, la de Iztapalapa sin duda es una de las más avanzadas en Latinoamérica. Y lo que hace falta es un organismo intermedio. ¿Qué es lo que han hecho los otros gobiernos para involucrar a la ciudadanía en la toma de las decisiones? Conformar consejos o organismos intermedios donde haya una representación vecinal Wow. que pueda tener sillas en aquellos lugares donde se decide la obra pública, los contratos, las adjudicaciones, los proveedores, que pueda participar en la planeación del desarrollo municipal, que pueda hacer el presupuesto participativo, claro. En fin, que pueda tener una serie de elementos que posibiliten que la gente ejerza la democracia directa y participativa de manera cotidiana. Eso lo ha planteado Andrés Manuel López Obrador. Tenemos que pasar de la democracia representativa a la democracia participativa. Claro. Que ante cualquier situación difícil se consulte a la gente. Claro. Y que la gente pueda decidir qué tipo de ciudad se quiere, qué tipo de gobierno se requiere. Y qué decisiones tomar en tiempos cruciales, partiendo de que el pueblo sabe lo que necesita. Digo, y eso hay que plantearlo, porque en gobiernos neoliberales, hoy oposición, demeritaban el pensar del pueblo, ¿sí? Lo que hacían era hacer menos al pueblo y decir, no saben, nosotros sí sabemos, ¿no? Y por lo visto no sabían, porque si no hubiéramos llegado al punto de colisión en muchos de los sectores de bienestar que hoy se están rescatando y se están salvaguardando. Yo veo, Alfonso, que tienes una definición en tu flyer, utopía. ¿A qué te refieres para buscarlo? Bueno, lo que pasa es que te decía que en esas visitas que hicimos a Iztapalapa, antes de que Clara se planteara la cuestión de la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, ser jefa de gobierno, las unidades para la transformación, que son las utopías, funcionan como lo que acá en Jalapa se pretendía hacer con los centros de gestión comunitaria. Que había 13. Que había 13. Pues es un mecanismo de descentralización, pero funciona de esta manera. En vez de que cada área de deporte, de cultura, del Instituto de las Mujeres, del DIF, esté recibiendo centralizadamente a la gente, atendiéndola allí en sus oficinas centrales, todos estos servicios se van a territorio. Wow. Y entonces confeccionas un sistema de cuidados y además todos los programas de deportes, de cultura, se van a territorio, cercanos a la gente. Con esta lógica de hacer obra pública de manera directa, se tuvo un ahorro enorme de recursos que se invirtieron para la creación de las utopías, que son grandes centros urbanos donde se cambia el chip de la gente. Por ejemplo, ahí se da atención a mujeres en situación de violencia, la cuestión de adicciones con un grupo que se llama Los Colibrís,
se da casas de atención a las personas adultas mayores, hay comedores comunitarios, la gente puede tener, las mujeres pueden hacer el lavado de ropa, les cuesta $1 la carga y se van a tener un servicio de spa, hay albercas. Para los hombres, la carga de ropa cuesta 50 centavos. Sí, para motivar que los hombres vayamos a lavar la ropa. Yo lavo la ropa, ¿eh? Entonces, es cambiar la lógica que tenemos de un gobierno que está centralizado para un gobierno que descentraliza y que funciona en territorio. Hay grupos culturales, en fin, toda una serie de servicios y de atenciones, el acceso a la lectura. Claro. En lugares, hay por ejemplo, enfrente del reclusorio se hizo una utopía que se llama La Libertad. Ajá. Y entonces hay mensajes y murales. Pues ¿para qué? Para que la juventud vea que hay una alternativa a esos penales. Y esa es la alternativa, es la libertad. Con estos mecanismos se redujo la incidencia delictiva en Iztapalapa en un 50%. Wow. Entonces, ahora, hubo otros elementos también, un gobierno afín, el de la doctora Claudia. Ahora tenemos esa posibilidad en Veracruz. Una presidenta, una gobernadora, y yo me atrevería a señalar que necesitamos una mujer. Presidenta en Jalapa. Una mujer presidenta en Jalapa. Yo estoy haciendo mancuerna con la compañera Ivonne Cisneros. Estos elementos que estoy platicando aquí en esta sesión contigo, querido Osman, sí, pues son compartidos con la compañera Ivonne Cisneros. Y son muy sociables, es decir, son muy amigables a la sociedad en el sentido que es prácticamente llevar la oficina municipal, pero más allá de la oficina es llevar la acción de gobierno a tu casa. Exacto. Es llevar la acción, que es una de las filosofías, como bien lo dices, de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, de la gobernadora Rocío Nale, porque hoy hay estas brigadas de los compañeros del bienestar, están visitando casa por casa, haciendo los censos de bienestar. El gobierno del estado está haciendo lo propio, llevando el medicamento, el servicio, el corte de cabello a tu casa. Esa es la cercanía que falta todavía, voy a utilizar esta expresión, falta todavía cuajar en Jalapa. Fíjate que el 80% de la violencia en contra de las mujeres, de los delitos de abuso sexual, de acoso, de violaciones, ocurre en el ámbito familiar y vecinal inmediato a las mujeres. Entonces, allá tienen un programa que se llama Programa Siempre Vivas, que es ir trabajando casa por casa. Diagnosticando el caso concreto. Teniendo tallercitos en las familias. Y va todo el personal de la alcaldía, en este caso del ayuntamiento. Ayuntamientos han replicado este modelo. Y ese modelo es irse a todas no ir con las dirigentes, no ir con los líderes, no, es ir a todas las casas. Claro. Y allí de plano te vas a topar con los generadores de violencia, pero ahí van a tener una contención y la posibilidad de que las mujeres y las niñas tengan una defensa del Estado, una presencia del Estado. En casa. Exactamente. Se desmanteló el Estado. La presencia del Estado se desmanteló. Se desmantelaron las escuelas y la autoridad escolar. No hay mecanismos de mediación, de construcción de paz en nuestras colonias, en nuestras comunidades. Y entonces el caldo de cultivo de la violencia se genera desde las relaciones familiares, desde las relaciones vecinales. En esa intimidad, la presencia del Estado tiene que como garante, ser necesaria. Claro. Sí, claro. Por eso, cuando hablamos de ser de izquierda, es recuperar el modelo de Estado de bienestar, pero no como al estilo del desarrollo estabilizador del PRI, que si bien teníamos una economía, pues milagro mexicano, pero era en sentido autoritario, vertical. Eso ya lo vivimos. ¿Y no funciona? Morena no se puede convertir en eso. O sea, tener un desarrollo estabilizador
en base a una visión autoritaria. Sí, desde luego. Entonces necesitamos que avanzar en una rectoría democrática de la gestión del Estado y de la gestión de los municipios. Es increíble y esto nos lleva al último punto. Estamos ya por concluir. Les recordamos que estamos con el licenciado amigo Alfonso Cegueda Cruz con un importante mensaje que es ciudadanizar el gobierno y la acción de gobierno, que el gobierno municipal tenga presencia. Eso es lo que Jalapa hoy está necesitando y con el corazón bien puesto a la izquierda. Ya avanzaste en ese punto de a qué nos referimos con el corazón bien puesto a la izquierda, pero podemos abundar. ¿Qué es un gobierno de izquierda, Alfonso? Pues un gobierno de izquierda es Andrés Manuel López Obrador hizo una frase gloriosa. En Argentina la gente de izquierda del peronismo inventó la frase algo así como los últimos deben ser los primeros. Okay. ¿No? O sea, los que siempre han estado atrás, los que siempre han estado humillados o bajados, tienen que estar al frente ahora. Andrés Manuel dijo, por el bien de todos, primero los pobres. Esa frase sintetiza el planteamiento fundamental de la filosofía humanista de nuestro querido Andrés Manuel López Obrador. Y ahora, ser de izquierda tiene otras añadiduras. Es descolonizar el pensamiento. Y descolonizar el pensamiento significa descolonizar las políticas públicas. Se ha tenido prioridad hacia lo blanquito y se ha despreciado los pueblos originarios, lo morenito. Se ha tenido prioridad hacia el modelo anglosajón. Ahora tenemos la ultraderecha gobernando en Estados Unidos y se ha despreciado lo latinoamericano, lo mexicano. Cuando Andrés Manuel dice el 15 de septiembre que el pueblo mexicano es el pueblo más trabajador del mundo y más valioso del mundo, que parecía una exageración, lo que nos está lanzando es un cariño. Es como cuando... Revalorizarnos. Cuando la mamá, cuando el niño le dice a la mamá, es que eres la mamá más hermosa del mundo. O sea, es revalorizarnos, ¿no? Entonces, un pensamiento patriarcal, claro, pues denigra, trata de humillar y sobajar a las mujeres, a la diversidad sexual y de género. Claro. Hasta ahora tenemos una presidenta, hasta ahora tenemos una gobernadora. Vamos avanzando. Ser de izquierda significa acabar con la depredación ambiental. No podemos ser de izquierda si atentamos contra los bienes naturales, contra el agua, en contra de los bosques que nos dan la vida, en contra de lo que somos como seres humanos. En ese sentido, sí hace falta la formación. Yo ahí sí coincido totalmente con el compañero Rafael Barajas, con la compañera Ivonne Cisneros. La formación libera a la gente. Y sin formación no hay revolución. Desde luego, claro. No hay revolución. Andrés Manuel acuñó el término no revolución armada, sino vamos en una revolución de las conciencias. Claro. No puede haber un proceso de cuarta transformación si no transformamos nosotros como seres humanos. Desde luego. Si no practicamos nosotros la cosecha de agua en nuestras casas. Tenemos que llegar a eso. Tenemos que llegar a ser seres humanos íntegros. Cambiar como personas, como mujeres, como hombres, como personas de la diversidad. Tenemos que cambiar para poder cambiar al mundo. Sí, como células de la sociedad, en nuestra individualidad, si no tenemos un pensamiento distinto, digo, a nosotros nos están atacando por expresarnos aquí y de verdad eso únicamente demuestra la resistencia al cambio, la resistencia a quien piensa diferente. Hoy se está planteando, y la revolución de las conciencias, lo diría yo, tiene que ser diario. Todos los días tenemos que renovar nuestra conciencia para tratar de empezar a vislumbrar otros escenarios distintos, escenarios reformadores,
escenarios que sigan transformando la vida pública del país, no sin antes pensar en la célula. Y yo creo que el planteamiento de la utopía que estás explicando, que inició a través de los centros de gestión comunitaria, que tuvo mucho éxito, porque a mí me tocó también ahí participar, llevamos los trámites de apertura de los negocios allá, llevamos equipamientos productivos para que la gente pudiera tener alguna actividad y empezar a comercializar, llevamos cursos para la elaboración de salsas, sí, de estilismo, de uñas. Cooperativismo que ustedes sociedades cooperativas, ¿no? Sí, 44 sociedades cooperativas productoras de miel. Entonces, hubo rasgos que evidenciaron un gobierno de izquierda en Jalapa y bueno, desde el cual tú estuviste también en una importante labor, mi querido Alfonso. Así es, así es. Y bueno, independientemente del resultado, porque esto, más que decía algún compañero, es que estamos en campaña, no estamos en campaña. O sea, la campaña todavía no empieza. Lo que está es, digamos, un proceso interno para definir la candidatura a la presidencia municipal de Morena. Y hay compañeras, yo considero que Ivonne Cisneros es, digamos, la propuesta con la que estamos trabajando. Y también está la compañera Daniela Griego. Claro. Yo creo que son las compañeras más valiosas que hay en estas propuestas. Obviamente, Ivonne tiene la experiencia, poco se sabe de ella, pero poco se sabe que ella participó en la estructuración financiera de lo que fue el programa de la pensión de adultos mayores en la Ciudad de México. Yo no sabía. Con Andrés Manuel López Obrador. Ivonne Cisneros participó en el programa insignia también de. Así es, para convertirlo en un programa de carácter universal, que no fuera un programa corporativista, sino de derechos, no un privilegio, sino un programa de derechos universales para todas las personas adultas mayores. Poco se sabe, ella ha sido una defensora del derecho a la pensión, de los derechos de los trabajadores en México. Va a estar aquí con nosotros, estamos cuadrando por ahí fechas. Yo la recuerdo, digo, a la maestra Ivonne Cisneros, me tocó también verla. Es que ha estado movida en cualquier lado, ella está. La vi allá en Canal 22, pero también me tocó cuando fue síndica. Claro. Híjole, me tocó verla defender ahí el recurso de la ciudad de Jalapa frente a muchos regidores, y yo dije, es brava defensora del pueblo, de los recursos del pueblo, y desde ahí yo también como que empecé a seguir mucho esa pista, esa carrera. Yo creo que es tiempo de mujeres. Es tiempo de mujeres, sí, claro. Y bueno, son bienvenidas todas las partes. Yo digo, no tengo los alcances para invitar a Daniela Griego, pues también se le hace la invitación. El chiste es que vengan y participen. Digo, cada quien tendrá su corazoncito, claro, tú lo tienes bien puesto a la izquierda, cada quien tendrá su corazoncito de hacia dónde, pero la idea es escuchar todas las voces. Claro, y lo peor sería que Morena se perdiera en un pragmatismo. Claro. Andrés Manuel López Obrador dijo, sí, hay que ser pragmáticos, pero no hay que perder de vista los principios. Y la compañera Claudia, diario, está haciendo un llamamiento a los principios. Los principios son lo más importante, es nuestra defensa ante las agresiones del imperialismo norteamericano que vuelve a afilar los dientes, sí, para atacar a nuestro país. De pronto, ahora pareciera que Donald Trump va a ser el principal opositor en México. Ya los partidos de oposición ya no juegan ese papel. Bueno, va a ser el gobierno de Estados Unidos quien asuma la oposición interna, y tenemos el peligro de que los partidos de oposición se conviertan en partidos títeres, ¿no? Para abortar el proceso de transformación que vive nuestro país. Eso es lo que hay que impedir. ¿Y cómo lo vamos a impedir? Arraigando en los municipios los principios y los postulados del humanismo mexicano y de la Cuarta Transformación. Pues estamos concluyendo ya esta charla. No se pueden llamar entrevistas. Entrevistas cuando ando preguntando. Estas son charlas que se dan, que van fluyendo. Claro. Y eso es lo bonito de esta dinámica, porque nos conocemos tal y como somos. Como somos. Está en vivo. Sin cosméticos, sin maquillaje. Así, sin filtros.
Y la verdad es que ha sido muy grato, mi querido Alfonso. Yo esperaría que no fuera la primera vez que vienes. A mí me gustaría seguir haciendo este ejercicio. Y hoy lo que nos convoca, pues es la composición, la nueva composición política. Pero más adelante nos va a convocar algún otro tema de Claro, interés, claro, Alfonso. claro, sí, con gusto. Y además, pues seguimos en este planteamiento desde hace muchos años y así vamos a seguir toda la vida. Yo, estimado Osman, te conocí en otras lides, en las lides profesionales y ahora creo que este espacio, este programa virtual que se tiene, creo que está contribuyendo, que necesitamos, como te decía el diputado federal que entrevistaste, Adrián González. necesitamos espacios de radios, de programas, de mecanismos culturales que den la posibilidad de luchar en contra de la desinformación, exactamente. Y este es un trabajo no solamente informativo, sino formativo que estás desarrollando. Y yo de veras que pienso que podría convertirse junto con otros esfuerzos en un modelo necesario para la transformación en Veracruz. Pues lo estamos tratando de impulsar. Yo te agradezco porque tu participación aquí, pues le da mucha altura al programa. Sin lugar a dudas hemos tenido gente de altura, pero con la calidez, con la cadencia cultural, pragmática, filosófica y sobre todo de una visión de izquierda que tú traes, pues abona un montón a todo esto. Vamos a seguirlo haciendo. Digo, es válido, le decimos a la gente, es válido que no coincidamos en las ideas, claro, porque eso por supuesto, nos hace crecer. Nada más, digo, yo les pediría sin ofensas, porque, digo, ya se meten con cuestiones hasta de tu aspecto físico, lo cual eso denigra y empieza a degradar el nivel de la charla en la que pudiéramos crecer. Alfonso, yo de verdad estoy muy agradecido. Hoy conozco mucho más de lo que ya sabía de ti, de tu trabajo. Digo, yo lo veía en las sesiones del Cabildo, siempre muy ecuánime, muy en tu papel. Hoy te vi sonreír muchísimo. Allá estabas más como en un papel de coordinación, de orden para con los ediles. Pero digo, verte en esta faceta de amigo de hoy, podernos tomar un café, obviamente café de Veracruz. Café muy de sabroso el café y bueno, agradecerte mucho, mi querido. No, al contrario, Alfonso, te agradezco yo y agradezco también pues, a quienes están participando. Pues de eso se trata, de que haya debate, que haya discusión. Lo peor sería que no existiera esta discusión. El mensaje a las y los compañeros que aspiran a ser candidatas o candidatos por Morena en Jalapa. Algo que les quiero decir. Me parece a mí muy importante que no se excluya a la gente de izquierda en Jalapa. Creo que eso sería terrible, que se tuviera mayor preferencia por los cuadros que vienen del régimen autoritario, del panismo, del priismo, y entonces a la gente pues de izquierda, a la gente morenista se le hiciera a un lado. Yo creo que eso es el peor escenario. Yo confío en que eso no va a suceder ahora. Creo que los perfiles que están planteándose más seriamente la conducción de los destinos de Jalapa son perfiles que van más orientados a un diseño institucional de izquierdas. Sin embargo, para hacerlo se tiene que discutir los problemas de Jalapa y diseñar un proyecto del tipo de ciudad que queremos, del tipo de municipio que queremos. Pues muchísimas gracias, amigo. Esta es tu casa, cuando gustes. Y pues estamos aquí. Yo estoy helado, pero bueno, es por el rico clima que tenemos aquí en Veracruz. Muchas gracias por el café y muchas gracias por esta hermosa conversación. Que sean muchas más. A todas nuestras amigas y amigos, muchísimas gracias. Ayúdenos a compartir. Y bueno, él fue nuestro amigo Alfonso Osegueda Cruz. Que tengan muy bonita tarde.